Bueno, en esta clase vamos a hablar de la anatomía de la vía aérea, de los pulmones y de la pleura. Así que os doy la bienvenida a una de las clases de anatomía de las clases Premir que estamos grabando para ayudaros un poquito en el estudio de la anatomía. En este caso, como digo, de la vía aérea, de los pulmones y de la pleura. Yo soy Natalia Martos, soy neumóloga, trabajo en Madrid y bueno, vamos a ver si esta clase os sirve y nos vamos con algunas ideas claras. Vamos a empezar con las generalidades del sistema respiratorio, luego vamos a hablar de la vía aérea, de la tráquea y los bronquios, luego de los pulmones y del parénquima pulmonar, por último de la pleura y de la vascularización pulmonar, de la circulación pulmonar, que ya vais a ver que es importante, pero que también es algo compleja. Os invito a que esta clase la combinéis con la anatomía del mediastino, puesto que también en la anatomía del mediastino hablarán de las estructuras vasculares y os puede ayudar un poquito más a comprender cómo es esta circulación pulmonar y sobre todo esta anatomía de la caja torácica. Vamos a empezar con las generalidades. El sistema respiratorio, como sabéis, está ubicado en el interior de la caja torácica. Está compuesto por una vía aérea, que vamos a tener una vía aérea superior y una vía aérea inferior, vamos a ver a continuación, y dos cavidades laterales, en las que están los pulmones. Los pulmones ya sabéis que están rodeados por unas capas que se denominan pleuras. Tenemos dos capas, lo vamos a ver después. Y os digo también que tenemos la cavidad central, que es el mediastino. Por eso os comentaba que es importante que esta clase la combinéis con la anatomía del mediastino, porque todas las estructuras van a estar relacionadas importantemente entre sí. Muy bien, vamos a empezar con la vía aérea. Como os he comentado, tenemos una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior está compuesta por las fosas nasales, la faringe y la laringe. De la vía aérea superior no os voy a hablar porque tendréis una clase específica de esta vía aérea superior y porque necesitaríamos por lo menos otra hora más de clase por toda la dificultad que conlleva sobre todo la laringe, ¿vale? Es una estructura con mucho detalle anatómico, por tanto esto no lo vamos a comentar hoy. Sí que vamos a hablar de la vía aérea inferior de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Vamos a empezar con la tráquea. La tráquea es un tubo fibrocartilaginoso, cuya función es la conducción de aire hasta la zona respiratoria y también el aclaramiento mucociliar, es decir, el aclaramiento de secreciones. Va a permitir, aparte de favorecer la tos, con unos cilios que las secreciones no se queden en el interior, que salgan hacia afuera para que las secreciones no se queden en el interior y por tanto haya infecciones respiratorias. Va desde el borde inferior del cartílago cricoides, este de aquí, ahora lo veremos con un poco más detalle, hasta la carina traqueal. La tráquea termina aquí. Esta zona en la que termina la tráquea se denomina carina traqueal. La tráquea se divide después en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Se dividen los dos bronquios. Fijaos, aquí tenemos una imagen de la vía aérea superior que llegaría hasta aquí, y luego de la tráquea. Fijaos, aquí tenemos el cartílago o el hueso, mejor dicho, porque esto es un hueso, el hueso hioides, este de aquí finito. Aquí arriba tendríamos la epiglotis, ¿vale? Esta es una visión anterior y esta es una visión lateral. Este cartílago tan grande de aquí es el cartílago tiroides y este cartílago, el último de la vía aérea superior, es el cartílago cricoides. Pues bien, esta es la membrana cricotiroidea. Esta membrana es de gran importancia porque si tenemos que hacer una traqueotomía de urgencia, esa que ha salido tanto en las películas, pero que a veces hay que hacerla en la vida real, tenemos que hacerla a este nivel, ¿vale? El ligamento, la membrana cricotiroidea, que es una zona muy blandita. A partir de este cartílago cricoides es cuando empieza la tráquea. Se articula aquí, con este cartílago. Bueno, tenéis que saber más o menos los tamaños de la tráquea y tenemos un diámetro que es diferente si lo vemos desde arriba, si lo vemos en la zona superior que en la zona inferior, porque la tráquea es más ancha
en la parte superior y se va estrechando a medida que llegamos al final de la tráquea. Mide aproximadamente este diámetro, el superior, 2,3 centímetros en hombres y 2 centímetros en mujeres. Y por la parte inferior ya hemos dicho que se estrecha y aproximadamente mide 1,8 centímetros en hombres y 1,4 en mujeres. Y la longitud de la tráquea va desde 10 hasta 13 centímetros. Esa es más o menos la longitud de la tráquea. La tráquea está compuesta por aproximadamente de 18 a 22 anillos traqueales. Fijaos, el anillo traqueal no es un anillo completo, sino que se queda abierto por la parte posterior. Esta sería la pared anterior y esta sería la pared posterior. Esto es una sección, es un dibujo del néter, es una sección transversal de la tráquea, como si la cortamos por aquí y lo miramos desde arriba. Y vamos a ver que aquí está este cartílago, que como digo está incompleto, y aquí tenemos una zona en la que hay una membrana. Pues bien, a esta zona de aquí, de la membrana, le denominamos pars membranosa. Pars membranosa. Y es, como digo, la parte posterior. Bueno, ¿qué relaciones tiene la tráquea? Pues tiene muchas y de gran importancia. Tenemos, por ejemplo, el arco aórtico en la parte inferior de la tráquea. Tenemos la aorta, el arco que hace la aorta. Luego también tenemos la arteria pulmonar, también de gran importancia. Luego tenemos la vena cava superior, que llega por aquí arriba, muy importante también. Y el tronquio brachiocefálico de cada lado, el izquierdo y el derecho. También la carótida común derecha, que va muy pegadita. Esta es la arteria carótida común derecha, que va muy pegadita a lo largo de la tráquea. Y también en la parte superior llega el tiroides, y en los niños y en pacientes que tienen muchos restos tímicos, por ejemplo que tengan un timoma, tenemos el timo. Ya sabéis que el timo lo vamos a tener sobre todo en los niños, que todavía es una zona que está muy evolucionada y que luego va involucionando a medida que crecemos. Pero hay gente que tiene pues, un tumor tímico, un timoma, y que pues, va a ocupar gran parte de esta zona anterior de la tráquea, ¿vale? Como digo, os invito a ver la clase del mediastino para que comprendáis mejor toda esta zona. Muy bien, vamos a ver ahora las relaciones de la tráquea con respecto al callado aórtico, que fijaos que es muy importante. Tenemos aquí la tráquea, tenemos el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Y el callado de la aorta pasa por la zona anterior de la tráquea para luego meterse por detrás del bronquio principal izquierdo. Y el esófago, que es esta estructura que tenemos detrás, la tenemos continuamente pegada a la tráquea por la parte posterior. El hiato aórtico del diafragma, por el que va a salir el hiato, se ve en esta imagen, por la que va a salir el esófago, perdón, se ve muy bien en esta imagen. También tenemos una clase en la que hablamos del diafragma, de los hiatos y de las zonas por las que pasan estas estructuras. Fijaos, otra imagen. La tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, el callado aórtico, que en este caso lo hemos cortado, y aquí vemos la tráquea con sus anillos traqueales que están incompletos solo por la parte posterior, por la parte anterior, por la parte posterior no tenemos cartílago, y el esófago que va íntimamente pegado a la tráquea por su parte posterior. Esta es una imagen de un escáner, de un TAC de tórax, en la que tenemos varias estructuras interesantes que nos pueden ayudar a comprender mejor todo lo que acabamos de decir. Esto es la parte anterior, esta es la parte posterior, es como si estuviésemos viendo al paciente desde los pies. Estas son las vértebras, este es el esternón, el cuerpo del esternón, y esta estructura por la que está pasando el aire es la tráquea. Este agujerito pequeño que se ve aquí, que se ve muy pequeño porque evidentemente ahora mismo no está pasando comida por él, es el esófago y en ese momento está cerrado. Ya sabéis que el esófago tiene músculos y que por tanto tiene esa capacidad de aumentar o disminuir de tamaño.
Y este es el callado aórtico, esta es la aorta ascendente y esta de aquí es la aorta descendente. Fijaos cómo está de pegado a la tráquea. Muy bien, por los lados de la tráquea tenemos por el lado derecho la vena áfigos, que se ve aquí, que está cortada, ¿sí? Luego tenemos el tronquio brachiocefálico, que es este de aquí, que llega hasta la parte anterior de la tráquea. Tenemos el nervio vago, que se ve en esta imagen cómo bajan sus fibras hacia la parte inferior, y el nervio laringio recurrente, que da la vuelta y sube hacia arriba, hacia la laringe. Luego tenemos ganglios paratraqueales derechos, que no están en esta imagen pintados, pero son ganglios que tenemos en el mediastino que están pegados a la tráquea. Y por último, aquí en la zona inferior, que tampoco se ve en esta imagen porque están todos los vasos, tendríamos la pleura derecha, que llegaría aquí hacia la parte de arriba. Luego, en el lateral izquierdo tenemos, como ya hemos dicho varias veces, el arco de la aorta, la carótida común y la arteria subclavia izquierda. El nervio vago y el nervio laringio recurrente, pero del lado izquierdo. Aquí tenemos el nervio vago y por aquí subiría el laringio recurrente. También tenemos ganglios que se establecen en esta zona, los ganglios paratraqueales izquierdos. También tenemos el conducto torácico, ¿vale? Lo que pasa que en esta imagen no lo tienen pintado. Y por último, la pleura izquierda. Como digo, llegaría por esta parte, hasta aquí arriba. ¿Sí? Otra imagen de la tráquea para que la veamos. La tráquea hasta la carina y luego la división del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Vamos a pasar a ver esta imagen, que es una imagen de una broncoscopia, a lo que yo hago todos los días. Fijaos, tenemos aquí los anillos traqueales que se van viendo, que como os he dicho son unos anillos traqueales que están incompletos, porque por la parte posterior, esta sería la parte anterior de la imagen y esta la posterior, y nosotros nos estamos metiendo por aquí llevamos el broncoscopio desde arriba hacia abajo, por aquí en esta parte veis que no tenemos los anillos traqueales, sino que tenemos la pars membranosa. Esto a nosotros nos sirve mucho porque nos ayuda a orientarnos. Yo puedo introducir el broncoscopio y no saber dónde estoy. Siempre puedo localizarme si yo veo estos anillos traqueales incompletos y la pars membranosa, esta parte que no tiene anillo traqueal, por la parte posterior. Y ya sé que estoy localizada y que estoy correctamente situada. Fijaos, cuando llegamos al final de la tráquea tenemos lo que se denomina la carina traqueal, que es esta zona de aquí, es el límite de la tráquea. Y aquí tendríamos el bronquio principal derecho y aquí tendríamos el bronquio principal izquierdo, ¿veis? Y ya pues yo introduzco el broncoscopio hacia el lado al que yo quiera explorar, hacia el pulmón que yo quiera explorar. Muy bien. Fijaos, este es un esquema de las divisiones bronquiales. Tenemos la tráquea, que se divide en el bronquio principal. Del bronquio principal salen unas ramas bronquiales, que son los bronquios lobares. En el caso ya lo vamos a ver a lo largo de toda la clase, pero por ejemplo en el bronquio principal izquierdo tendríamos dos bronquios lobares, uno para el lóbulo superior y otro bronquio para el lóbulo inferior, es decir, tendríamos dos bronquios lobares. Y una vez que hemos llegado a los bronquios lobares, tenemos otras divisiones para los bronquios segmentarios, es decir, para cada segmento del pulmón. Lo vamos a ver todo después para que lo entendáis mejor. Una vez que hemos llegado a estos bronquios segmentarios, tenemos más subdivisiones, muchas subdivisiones, hasta un total de 16 subdivisiones, hasta llegar a lo que denominamos los bronquiolos terminales, es decir, tenemos un verdadero árbol bronquial. El bronquio terminal es el último bronquio que tenemos, el último bronquiolo, es ya muy pequeñito. A esta zona de aquí, desde la tráquea a los bronquios terminales, se le denomina zona conductora. Zona conductora. ¿Por qué? Pues porque solo sirve para conducir el aire, no sirve para nada más. Luego tenemos ya la zona respiratoria, compuesta por los ductos
y por los sacos alveolares, es decir, ya por los alveolos. Ya sabéis que es en los alveolos donde se produce el intercambio de gases, donde cogemos oxígeno y donde soltamos el CO2. Es la zona respiratoria. Es la zona respiratoria. Y fijaos, en la zona respiratoria tenemos un bronquiolo muy pequeñito, muy pequeñito, que denominamos bronquiolo respiratorio. Es un bronquiolo que ya tiene pequeñas zonas de epitelio alveolar. Y es a partir de este bronquiolo donde ya tenemos intercambio de gases. Es la zona respiratoria. Esta es una imagen muy bonita del néter en la que se ve todo esto que os acabo de decir. Fijaos, hemos llegado hasta los bronquios segmentarios, ¿no? Tráquea, bronquio principal, bronquio lobar y bronquio segmentario. Después del bronquio segmentario tenemos los bronquios subsegmentarios, es decir, otras divisiones bronquiales. Después de estos bronquiolos segmentarios ya tenemos los bronquiolos más pequeñitos. Ya os hemos dicho que hay 16 subdivisiones, 16 ramas, 16 divisiones. Y por último tenemos ya los bronquiolos respiratorios, la zona respiratoria. Fijaos que son bronquiolos, pero que ya tienen pequeños alveolitos, pequeñas zonas de epitelio alveolar. Y por último, estos ductos y estos sacos alveolares. Aquí se ve muy bien, estos son los bronquiolos respiratorios, que son esos pequeños bronquiolos que ya tienen algunos alveolos. Y luego los ductos y luego los sacos ya alveolares. Bueno, pues es en toda esta zona donde voy a tener intercambio de gases, porque ya tengo epitelio alveolar, tengo neumocitos tipo 1 y tipo 2, son los que se van a encargar de ese intercambio de gases, oxígeno por CO2. Muy bien, pues ya tenemos aquí los principales bronquios que vamos a ver hoy. Evidentemente no nos sabemos los bronquios subsegmentarios y los bronquiolos respiratorios porque su número es enorme, pero sí tenéis que conocer los principales bronquios lobares y también los principales bronquios segmentarios. Vamos a ver por cada lóbulo cuál es su segmento pulmonar. Lo vamos a ver a continuación. Fijaos, tenemos la tráquea, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y después del bronquio principal derecho tenemos varias divisiones, que es lo que vamos a ver a continuación, que esto sí que lo tenéis que conocer. Vamos a empezar por el bronquio principal derecho, es decir, este de aquí. Fijaos que es más ancho y más corto que el bronquio principal izquierdo, más chiquitito, pero es más ancho y que está más vertical. Este va más para abajo, mientras que el bronquio principal izquierdo está en una posición más horizontal. ¿Por qué está más horizontal? Pues porque aquí abajo tenemos el corazón y este bronquio se queda más horizontal porque no tiene espacio para bajar, tiene justo debajo el corazón. ¿Es esto importante? Pues esta distribución de los bronquios es muy importante. Tenemos una patología que es muy común sobre todo en población anciana, muy común en población con una enfermedad neuromuscular como una ELA, por ejemplo, en la que tienen dificultad para tragar y sobre todo dificultad para toser. Y es muy habitual que en estos pacientes, cuando hacen una ingestión de comida, de un trozo, de un cuerpo extraño o secreciones, o incluso los niños que se meten una canica en la boca y que se les va la vía aérea, lo habitual es que ese trozo de comida, esa canica, ese cuerpo extraño, lo que sea, se vaya ¿a dónde? Pues al bronquio principal derecho. ¿Por qué? Pues porque el bronquio principal derecho está más verticalizado, entonces la comida o el cuerpo extraño tiene más tendencia a quedarse en ese bronquio. Sin embargo, es más difícil que esos cuerpos extraños vayan al bronquio principal izquierdo porque es más largo y está más horizontal. Sin embargo, os imaginaos si meto una canica, la canica rueda hasta alojarse en ese bronquio principal derecho. Esto es muy importante porque a lo largo de vuestra vida seguro que os va a tocar atender a algún paciente que ha ingerido un cuerpo extraño o que se ha atragantado con un trozo de comida o de lo que sea. Muy bien, voy a borrar aquí para que lo veáis un poquito mejor. Tenemos el bronquio principal derecho que se divide en dos bronquios lobares. Por un lado,
en el bronquio superior derecho, este es el bronquio superior derecho, y en el bronquio intermediario. Os lo voy adelantando ya. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, mientras que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. Pues bien, el bronquio principal izquierdo se divide, a pesar de que el pulmón tiene 3 lóbulos, únicamente en 2. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el bronquio intermediario. Y el bronquio intermediario no es otra cosa que un bronquio que después va a dar otro bronquio para el lóbulo medio y otro bronquio para el lóbulo inferior. Por tanto, tenemos aquí el bronquio superior y el bronquio intermediario, ¿vale? El bronquio intermediario, os lo digo como curiosidad, ha sido pregunta de MIR hace un par de años, me parece. Pusieron una broncoscopia y era una broncoscopia en la que había un tumor aquí, en el bronquio intermediario. Fue una pregunta de gran dificultad, ¿vale? Hay que saberse muy bien la anatomía. Luego tenemos el bronquio principal izquierdo, que se divide en 2, en el bronquio superior izquierdo y en el bronquio inferior izquierdo. Tiene también 2 divisiones. Bueno, vamos ahora a ver todos los bronquios del pulmón derecho. Recopilamos, tenemos la tráquea, tenemos el bronquio principal derecho y hemos dicho que el bronquio principal derecho se dividía en 2, en el bronquio superior derecho y en el bronquio intermediario. El bronquio intermediario se divide a su vez en 2 bronquios, es lo que habíamos dicho hace escasos minutos, uno para el bronquio del lóbulo medio y otro para el bronquio del lóbulo inferior. A su vez, el bronquio superior se divide en 3, en el bronquio apical, en el posterior y en el anterior, ¿vale? Va uno hacia arriba, otro hacia posterior y otro hacia la zona anterior, ¿vale? Y esos son luego los 3 lóbulos, los 3 segmentos que vamos a tener en el lóbulo superior derecho, lo vamos a ver después. Luego tenemos el bronquio intermediario, que como ya os he dicho, se divide en 2, en el bronquio, vamos a borrar para que lo veáis mejor, en el bronquio, si me deja, en el bronquio para el lóbulo medio y en el bronquio para el lóbulo inferior. A su vez, el lóbulo medio se divide en 2, en el lateral y en el medial, que son el 4 y el 5. Nosotros muchas veces nos comunicamos entre nosotros y nos orientamos por los números, es decir, los números que os estoy poniendo, 1, 2, 3, 4, 5 y demás, los utilizamos de manera habitual en una broncoscopia, en una cirugía torácica. Decimos, vamos a operar el 5, vamos a operar el 4, o tenemos un tumor en el 3, ¿vale? Y nosotros así nos orientamos muy bien. En cuanto al inferior, el bronquio lobular o lobar inferior, tenemos 5 bronquios a su vez. Por un lado, el basal superior, que es este pequeñito que sale de aquí. Esto, si lo viésemos en una imagen que fuese más tridimensional, lo que veríamos es que el bronquio basal superior, es decir, el 6, sale de la parte de atrás. Si nosotros tenemos aquí el bronquio y yo lo estoy mirando de forma que por adelante queda la parte anterior y por aquí la parte posterior, pues este pequeño bronquio saldría de la parte posterior hacia atrás, ¿vale? Luego tenemos el 7, que es el basal medial, este de aquí, luego el 8, que es el basal anterior, el basal lateral, que es el 9, y el basal posterior, que es el 10, ¿vale? Estos son los 5 bronquios del lóbulo inferior. Vamos a ver ahora los bronquios izquierdos. Todo esto lo vamos a repasar después cuando hablemos de los lóbulos y los segmentos pulmonares. Hemos dicho que el bronquio principal izquierdo, que era más largo que el derecho, se dividía en 2, en el bronquio lobular superior o lobar superior y en el bronquio lobar inferior. Fijaos, hemos dicho que el pulmón derecho tenía 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Sin embargo, el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. ¿Por qué? Pues porque tenemos una especie de lóbulo medio, pero que está todo
bronco incluido en el lóbulo superior que se denomina la língula. Es decir, la língula es el equivalente del lóbulo medio del pulmón derecho, ¿vale? Lo que pasa es que como está todo junto, pues solo tenemos esos dos lóbulos pulmonares. Lo vamos a ver después mejor para que lo entendáis ya con la anatomía de los pulmones completa. Bueno, el bronquio lobular superior se divide en dos, en el superior y en la língula, es decir, aquí en el superior y aquí en la língula. El superior tiene un bronquio, que es este, vamos a borrar para que me podáis seguir bien, que es este de aquí, que es el ápico posterior, que aquí lo que hace es un único bronquio para dos segmentos pulmonares, el apical y el posterior, es decir, tenemos un único bronquio para dos segmentos pulmonares, lo vamos a ver después. Y luego el 3, que es el anterior, el bronquio lobar superior anterior. En cuanto a la língula, este de aquí, este bronquio de aquí, pues tenemos el 4, que es el superior, y el 5, que es el inferior. Recordemos que la língula es el equivalente al lóbulo medio del pulmón derecho. En cuanto al inferior, pues nos pasa igual que en el pulmón derecho, que tenemos un bronquio que sale pequeñito, que sale por la parte posterior, que es el basal apical, sale por aquí, hacia atrás. Luego tenemos el bronquio basal anteromedial, que es el 7 y el 8, es decir, los segmentos 7 y 8 están ventilados por el mismo bronquio que es este de aquí, el basal anteromedial. Luego tenemos el 9, que es el basal lateral, y por último el basal posterior, que es el 10. Yo sé que esto es complejo, pero tenéis que intentar haceros una imagen tridimensional y una vez que ya sepamos cómo se distribuye el parénquima con sus lóbulos y sus segmentos, lo entenderéis mucho mejor, ¿vale? Pero sí entiendo que es complejo. Fijaos, estas son imágenes de broncoscopia. Nosotros lo que hacemos es entrar por aquí, por la tráquea, llegamos a la carina y dependiendo del pulmón que queramos explorar, vamos hacia el bronquio principal derecho, por ejemplo aquí, o el bronquio principal izquierdo, que sería este de aquí. Y fijaos, luego pues vamos viendo los diferentes segmentos que tenemos. Pues vamos avanzando y vamos hasta el bronquio principal derecho y hemos dicho que el bronquio principal derecho se dividía por un lado en el bronquio lobar superior y en el bronquio intermediario y que el bronquio intermediario es el que dividía todo el lóbulo medio, sería este de aquí, o bien el bronquio para el lóbulo inferior derecho. Por el otro lado nos vamos al bronquio principal izquierdo y hemos dicho que había dos, uno que va al lóbulo superior izquierdo y otro que va al lóbulo inferior izquierdo, ¿vale? Y así lo vamos viendo con las diferentes imágenes de la broncoscopia. Para nosotros es muy habitual conocer ya cómo están distribuidos estos bronquios y yo veo una imagen y ya sé más o menos dónde estoy. ¿Vosotros qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues aprenderos este esquema, cómo se denominan cada uno de estos bronquios y de haceros una imagen mental de cómo es la estructura bronquial. Bueno, vamos a pasar ahora a los pulmones y vamos a repasar todo esto que acabamos de contar. Fijaos, los pulmones tienen forma de medio cono, ¿vale? Cada uno de ellos tiene forma como si cortásemos un cono por la mitad. Están contenidos en su propio saco pleural, están dentro de la pleura o de las pleuras, que lo vamos a ver después. El pulmón derecho es más pesado que el pulmón izquierdo, es más grande, pero sin embargo el pulmón izquierdo está elevado más que el derecho, es decir, se encuentra como más arriba. ¿Por qué? Porque el diafragma, el hemidiafragma izquierdo, está más elevado que el derecho, porque aquí tenemos la cámara gástrica y por tanto este hemidiafragma, el izquierdo, está más arriba y por tanto el pulmón se sitúa más arriba que el derecho. Tenemos una capacidad pulmonar total aproximadamente de unos 5 litros, depende mucho del tamaño y del sexo del paciente, incluso de la raza, pero más o menos es de unos 5 litros. Lo que hemos dicho antes, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior,
mientras que el pulmón izquierdo solo tiene dos, el superior y el inferior. Es lo que hemos estado repitiendo antes con los bronquios. Vamos a ver ahora las diferentes fisuras pulmonares. Hemos dicho que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior, mientras que el izquierdo tiene el superior y el inferior. Pues bien, estos lóbulos están separados por un verdadero espacio. Si cogéis un pulmón, si lo habéis cogido en las prácticas de anatomía y lo habéis abierto, se ve perfectamente cómo se pueden separar el lóbulo medio del lóbulo superior del lóbulo inferior, es decir, se pueden separar sin ningún problema. Y es por esto por lo que cuando hacemos una cirugía torácica, por imaginaos un paciente que tiene un tumor, un cáncer de pulmón, de un bronquio y lo tiene aquí, nosotros quitamos el lóbulo entero. Normalmente no cogemos un trocito pulmón y lo recortamos, sino que quitamos los lóbulos enteros, porque quirúrgicamente es mucho más sencillo quitar ese lóbulo que ya está separado de lo demás que cortar el pulmón por otras zonas, ¿sí? Y esa separación entre los diferentes lóbulos se denominan fisuras. Tenemos por un lado la fisura oblicua. La fisura oblicua del pulmón derecho, que sería esta que viene por aquí, separa el lóbulo superior y el lóbulo medio del lóbulo inferior, ¿sí? Y se extiende desde la T4, es decir, desde la cuarta vértebra torácica, hasta la sexta unión condrocostal en la parte anterior, es decir, más o menos llega hasta el sexto cartílago costal. Y es más oblicua que la fisura oblicua izquierda. Esta es la fisura oblicua izquierda y esta es la oblicua derecha. Y la oblicua derecha va más oblicua que la izquierda, que va, sin embargo, más horizontal. Lo vamos a ver ahora. También tenemos una fisura horizontal. Como tenemos tres lóbulos, tenemos dos fisuras. Y tenemos ahora la fisura horizontal, que es esta de aquí, que no la tenemos en el en el pulmón izquierdo. Y lo que hace es separar el lóbulo superior del lóbulo medio. Y se extiende desde la fisura oblicua en la línea medioaxilar, es decir, si la fisura oblicua va por aquí, esta fisura horizontal llega desde esta fisura oblicua hasta la línea medioaxilar hasta el cuarto cartílago costal. Fijaos, llega hacia adelante, ¿sí? Vamos a ver ahora las fisuras del pulmón izquierdo, que solo tiene una, que es la fisura oblicua. Como os he dicho antes, esta es más horizontal, esta es más vertical y esta es más horizontal. Y esta lo que separa son los dos lóbulos que tiene el pulmón izquierdo, el lóbulo superior del lóbulo inferior. Y esta va un poquito más arriba, se extiende desde T3 hasta el sexto cartílago costal. Y como hemos dicho, es un poquito más vertical. Tenemos ahora los diferentes lóbulos del pulmón derecho. Tenemos, por un lado, el lóbulo superior, que esto es lo mismo que hemos dicho de los bronquios. Vamos un poquito a repasar todo lo que hemos dicho. Tenemos el apical, que es este de aquí, ¿sí? Luego tenemos el segmento posterior, que sería este de aquí. Y por último, del lóbulo superior tenemos el segmento anterior, que es el más grande, que queda en la zona anterior, ¿sí? Vamos a ver ahora el lóbulo medio, que está dividido en dos segmentos, en el lateral y en el segmento medial. Fijaos que el lóbulo medio queda muy anterior y queda muy abajo. Si esto lo borro para que lo veáis bien. Esto es la parte anterior. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Fijaos que el lóbulo medio queda abajo y delante. El lóbulo superior queda arriba y hacia adelante. Y el lóbulo inferior no es que quede inferior, sino que también queda posterior, queda hacia atrás. El lóbulo inferior tenemos varios segmentos. Tenemos, por ejemplo, el basal superior, que sería este de aquí, que fijaos que queda muy arriba a pesar de que se llama
se llama lóbulo inferior. Esta es la cisura oblicua que separa el lóbulo medio y el lóbulo superior del lóbulo inferior, y fijaos que el sexto, el basal superior, queda muy arriba, muy en la parte superior. Luego tenemos el basal medial, que sería este grande de aquí. Luego tenemos el basal anterior, que queda aquí, que se ve mejor en esta imagen, es este tan grande que queda aquí, en la parte más anterior del lóbulo inferior. Luego tenemos el basal lateral, que sería este que nos queda aquí al final, este marroncito que queda aquí. Y por último, el basal posterior, que es este grande, que queda justo en la zona más posterior. ¿Por qué esto me parece importante que veáis esta imagen? Porque muchas veces vemos una radiografía de tórax y nos parece que tiene una neumonía en el lóbulo superior y sin embargo tiene una neumonía aquí que nos parece que está muy superior, pero que sin embargo recordemos que es del lóbulo inferior. Por tanto, esta imagen de dónde queda la parte del basal superior de este bronquio o de estos lóbulos inferiores la tenéis que tener muy presente, sobre todo para no confundiros cuando digáis dónde tiene una neumonía un paciente. ¿Sí? Ya lo veréis más adelante. En cuanto a los lóbulos del pulmón izquierdo, tenemos el superior y la língula, ya hemos dicho que viene todo en el mismo lóbulo superior y que este está dividido entre la parte superior y la língula. Y hemos dicho que la língula, que es esta de aquí, es como el equivalente al lóbulo medio del pulmón derecho. El superior tenemos varios. Tenemos el 1 y el 2, que es el ápico posterior, que es este grande de aquí, ¿vale? Que es este mismo lóbulo. Y luego tenemos el 3, que es el anterior, que es este de aquí, que es grande, que queda en la parte anterior. Este es el ápico posterior y este es el anterior. Luego tenemos la língula, que ya hemos dicho que como es el equivalente del lóbulo medio, nos queda abajo y adelante. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Esto es anterior y esto es posterior. Esta es la cisura oblicua y esta es la cisura oblicua. ¿Sí? Por tanto, la língula queda delante y inferior. Y aquí tenemos el 4 y el 5, el superior y el inferior. El superior y el inferior. Y por último, los segmentos inferiores del lóbulo inferior, pues tenemos el 6, que es el basal apical. Veis que el 6 de este pulmón, al igual que en el derecho, queda muy arriba a pesar de ser el lóbulo inferior. Luego tenemos el 7 y el 8, que es el basal anteromedial, que es este que queda aquí, que está en amarillo, este de aquí, basal anteromedial. Luego tenemos el basal lateral, que es este que estoy dibujando, señalando a continuación, que es este de aquí. Y por último el basal posterior, que es el que queda más abajo y más posterior, que es el 10. Bueno, fijaos que si borro estas anotaciones para que lo veáis bien, hemos visto por un lado el pulmón desde su cara lateral y aquí estamos viendo el pulmón desde su cara medial, lo mismo que antes. Este sería el pulmón desde la cara lateral y este el pulmón derecho desde su cara medial. Es decir, aquí lo que estamos viendo es el pulmón como si estuviésemos en el corazón y nos estuviésemos asomando a cada uno de los dos pulmones. Bueno, pues aquí tenemos unas estructuras que son muy importantes, que es lo que denominamos el hilio pulmonar. El hilio pulmonar es una zona en la que se van a introducir dentro del pulmón tanto los vasos como los bronquios. ¿Vale? Fijaos, este es el hilio pulmonar y tenemos el hilio pulmonar izquierdo, que sería este de aquí, y también tenemos el hilio pulmonar derecho, que sería este de aquí. Es la zona por la que atraviesan, por la que se introducen dentro del pulmón los vasos y los bronquios. Fijaos, si vemos el pulmón izquierdo por su cara medial, es decir, desde dentro, como es lo que os he dicho antes, como si estamos en el corazón y nos asomamos a ver cómo es ese pulmón izquierdo. Pues tenemos aquí como una escotadura grande que es el lecho cardíaco. Aquí hace un abombamiento el pulmón y es porque aquí está pegado el corazón.
tenemos aquí otra impronta que es la de la columna vertebral. Y fijaos aquí cómo se dibuja el callado de la aorta. ¿Vale? El pulmón, por tanto, no es completamente liso cuando lo vemos por la parte medial. Y tenemos también improntas de la arteria y de la vena subclavia y de la primera costilla. Si vemos el ilio pulmonar derecho, es decir, nos asomamos al pulmón derecho por su parte medial a ver qué es lo que hay en esta zona de aquí, tenemos el ilio por donde pasan los vasos y los bronquios dentro del pulmón, tenemos lo mismo, una impronta para la columna vertebral, tenemos también el callado de la vena ácigos que está dejando ahí esa escotadura, luego tenemos una impronta que hace el esófago, por la parte anterior la tráquea y por arriba la vena cava superior. Y por supuesto el corazón deja también su espacio y hace este abombamiento del pulmón. Bueno, vamos a ver ahora las pleuras, vamos a ver ahora cómo se distribuyen estas membranas. Eso es lo primero que tenéis que conocer, que las pleuras son membranas y son membranas de origen mesodérmico y su función es recubrir el pulmón, pero no solo el pulmón, sino que también recubren el mediastino, también recubren el diafragma y la caja torácica, ¿vale? Muy importante, la pleura está compuesta por dos capas, por la pleura visceral, que es la pleura que está más pegada al pulmón, es la que recubre el pulmón, y por la pleura parietal, que es la que está pegada a la pared torácica, ¿sí? La que está pegada al diafragma y la que está pegada al mediastino. Entre las dos pleuras, entre las dos capas, ¿vale? Si esta es la pleura visceral y esta de aquí, la que está más externa, es la pleura parietal, entre las dos pleuras hay un espacio que es el espacio pleural. Es un espacio muy pequeñito en el que lo que tenemos es aproximadamente unos 15 mililitros de líquido pleural. En esta zona, si tenemos alguna patología, como por ejemplo una neumonía que tenga un derrame pleural o una insuficiencia cardíaca con derrame pleural, se puede generar mucha cantidad de líquido pleural y producirse lo que denominamos un derrame pleural, ¿sí? Entre ambas pleuras, o la unión de ambas pleuras, se producen a nivel del ilio pulmonar, es decir, las pleuras se van a unir aquí, a nivel de este ilio, para dejar el hueco para que pasen estos bronquios y estos vasos. Fijaos, tenemos lo primero la pleura visceral, que hemos dicho que es la que está más interna, es la que está más pegadita al pulmón y por tanto lo que hace es rodear el parénquima pulmonar. Y la pleura lo que hace es introducirse en las fisuras. Si por aquí va pegada la pleura, por aquí, por aquí, por aquí, pegada al pulmón, aquí lo que hace es un receso, se introduce aquí en la fisura, luego se introduce aquí por esta fisura y se continúa, se continúa, se continúa hasta llegar al ilio. ¿Sí? Una vez que ha llegado al ilio, lo que hace esta pleura es dar la vuelta, sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta hasta llegar a la parte superior del ilio, formando la pleura parietal. Por tanto, lo que rodea el pulmón y se introduce en las fisuras es la pleura visceral, mientras que cuando la pleura da la vuelta y rodea rodea las costillas, el diafragma y el mediastino, es la pleura parietal. En el pulmón izquierdo pasa lo mismo. Tenemos la pleura visceral que se pega al pulmón, se introduce en la fisura, da la vuelta, vuelve por aquí hasta llegar al ilio y una vez que llega al ilio lo que hace es generar la segunda capa que rodea diafragma, costillas y llega hasta la parte superior del ilio y esa es la pleura parietal. Bueno, por tanto es una misma capa que lo que se va haciendo es rodeando y luego retorciéndose sobre sí misma para volver a dar una segunda capa. Es decir, al final se convierte en pleura parietal en el ilio pulmonar.
Espero que lo hayáis entendido con este esquema. La pleura parietal tiene entonces 4 partes. La que está más pegadita a las costillas, la que se pega al diafragma, la que se pega al mediastino, deja hueco para el corazón y para las estructuras vasculares que están en el mediastino, y por último la cervical, que es la que está en la parte superior. Esas serían las 4 partes de la pleura parietal. Y por último vamos a terminar con la vascularización. Vamos a ver la arteria pulmonar, las venas pulmonares, en qué consiste su anatomía y también su función. Bueno, la arteria pulmonar parte de aquí, del ventrículo derecho, de lo que denominamos cono de la pulmonar. Este aumento de tamaño o este abombamiento de ese ventrículo derecho es lo que llamamos el cono de la pulmonar. Es aquí donde empieza la pulmonar. Está envuelta por el pericardio parietal. De hecho, en esta imagen se ve muy bien, ¿no? Este es el pericardio que está cortado y por aquí dentro viaja la arteria pulmonar. Aproximadamente mide 5 centímetros. Ese es el trayecto de la arteria pulmonar. Y va lateroanterior o sale lateroanterior a la aorta ascendente. Fijaos, vamos a ver esta imagen. Esto de aquí es la arteria pulmonar y en color verde os rodeo la aorta, el callado de la aorta. Pues bien, la arteria pulmonar sale anterior, aunque aquí parece que están pegadas, realmente está puesta por delante, la parte anterior a la aorta, y un poco lateral, es decir, antero-lateral a la aorta ascendente. Aproximadamente termina en el segundo cartílago costal izquierdo, es decir, a nivel del ángulo de Lewis. Si os veis la clase de anatomía de la caja torácica, hablamos del ángulo de Lewis, que es esta zona donde empieza la segunda costilla, y es aquí más o menos aproximadamente en el izquierdo donde termina la arteria pulmonar. Y en ese punto, en ese fin de esa arteria pulmonar, es donde origina la arteria pulmonar izquierda y por aquí, que no se ve bien, la arteria pulmonar derecha, ¿vale? Que ahora veremos qué relaciones tienen con el resto de estructuras vasculares. ¿Qué hace la arteria pulmonar en su función? Pues recoger la sangre poco oxigenada, la sangre venosa del ventrículo derecho, para llevarla al pulmón. Para llevarla al pulmón, ahí oxigenarse, coger oxígeno, oxigenarse y lanzarla a la parte izquierda del corazón. Lo vamos a ver después. Muy bien, vamos a ver la arteria pulmonar derecha. Fijaos, este que está en morado es la arteria pulmonar, que la hemos cortado y estamos dejando ver la arteria pulmonar izquierda y la división de la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha es más ancha y es un poquito más larga, si lo veis bien ahí. Y está posterior al callado aórtico y a la vena cava superior, es decir, la aorta, que está aquí cortada, vendría por la parte anterior, mientras que esta arteria pulmonar derecha se queda por la parte posterior de la aorta. Pero, sin embargo, fijaos, está anterior al bronquio principal derecho. Este es el bronquio principal derecho, ¿sí? Y la arteria se queda justo por la parte anterior y posteriormente ese bronquio principal derecho. Hemos dicho que el pulmón derecho tenía 3 lóbulos, por tanto tenemos que tener una arteria para cada lóbulo, pero sin embargo tenemos una división únicamente aquí de 2 arterias, una para el lóbulo superior y otra para el lóbulo inferior. Lo que pasa que una vez que se introduce dentro del ilio pulmonar, que este es el ilio pulmonar, es cuando la arteria inferior se divide en 2. Por tanto, fijaos, esta es la arteria del lóbulo superior, y esta es la arteria que va a dar luego la rama del lóbulo medio y la rama del inferior. Pero esa división se produce antes de entrar en el ilio pulmonar, es justo antes. Sin embargo, la arteria pulmonar izquierda, fijaos, se introduce en el ilio pulmonar, es decir, se introduce en el pulmón sin haberse dividido aún. Y una vez que entra en ese ilio pulmonar, ya es cuando se divide en 2 ramas, en la superior y en la inferior.
Por tanto, la arteria pulmonar derecha se divide antes de entrar dentro del pulmón, antes de entrar en el ilio, mientras que la arteria izquierda se divide después de pasar el ilio. Es más cortita y es más estrecha que la derecha. Y además, igual que le pasa a la arteria pulmonar derecha, está totalmente anterior a ese bronquio principal izquierdo. Y ya lo hemos dicho que se divide en dos arterias, la superior y la inferior. Muy bien, vamos a ver el ligamento arterioso. Fijaos, el ligamento arterioso es esta estructura de aquí. Esta de aquí es el ligamento arterioso, que es un vestigio del conducto arterioso. Es un vestigio de este conducto que tenemos al nacer, en el nacimiento, en la vida fetal y justo al nacer. Va desde la arteria pulmonar izquierda, esta arteria de aquí, hasta el callado de la aorta. Fijaos, es este conductito que tenemos aquí. Vamos a limpiarlo para que veáis bien. Es este conducto que tenemos aquí que va desde la arteria pulmonar izquierda hasta el callado de la aorta. Como hemos dicho antes, es un vestigio del conducto arterioso. El conducto arterioso es un conducto que tenemos en la vida fetal y que tenemos hasta aproximadamente 2 o 3 días después de nacer, que lo que hace es mezclar la sangre que viene de este ventrículo derecho, es decir, que viene de la arteria pulmonar, con la sangre que tenemos en la aorta. ¿Por qué tenemos esto así? Pues para evitar que tengamos mucha sangre que está llegando al pulmón. Lo que hacemos es un bypass, lo que hacemos es coger esta sangre y lanzarla a la circulación sistémica, a la aorta, para evitar que toda esa sangre vaya a los pulmones. Es decir, vamos a descargar un poquito esa sangre que va hacia los pulmones. ¿Por qué tenemos eso así? Pues porque nuestros pulmones en la vida intrauterina son muy inmaduros y no pueden soportar que haya tanto flujo de sangre continuamente hacia ellos. Por tanto, se desvía algo de sangre hacia la circulación sistémica, hacia la aorta. Una vez que el niño ha nacido, lo que hace es que se cierra en 2 o 3 días después. Pero en los adultos se queda lo que se denomina ese ligamento. Se ha cerrado y se queda esa estructura que es el ligamento arterioso. Hay una patología que tienen determinados pacientes que es el conducto arterioso persistente, que son pacientes en los que no se cierra ese conducto torácico, ese conducto arterioso pulmonar. Entonces lo que hace es que tienen siempre un shunt de sangre, ese paso de sangre desde la arteria pulmonar a la aorta y por tanto hay que cerrarlo, hay que intervenirlo antes de que tengamos pues alguna repercusión vascular. Muy bien, vamos a ver ahora las venas pulmonares. Las venas pulmonares, que esta es una visión, es una imagen del néter que se ve desde la parte posterior del corazón, es decir, estamos viendo el corazón desde la parte de atrás, que desembocan, como ya sabéis, en la aurícula izquierda. Son 4. Son estas 4 que van aquí. Y decís, vamos a ver, ¿cómo pueden ser 4 si tenemos 5 lóbulos pulmonares, ¿no? Ya hemos dicho que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. ¿Cómo pueden ser solo 4 vértebras? Pues porque la del superior derecho y la del lóbulo medio se unen antes de llegar al corazón, ¿vale? Por tanto, las del superior derecho y las del lóbulo medio, esas dos se unen antes de formar una única vena pulmonar, que es la que va a llegar a la aurícula izquierda. ¿En qué se dedican estas venas pulmonares? En coger sangre oxigenada del pulmón y llevarlo de nuevo a la aurícula izquierda, ¿vale? Hasta la sangre oxigenada hasta la aurícula izquierda, que ya sabéis que forma parte de la circulación sistémica. Fijaos, esta es una imagen muy bonita en la que vamos a ver las venas pulmonares que están cortadas. Aquí se ve como las venas pulmonares del lóbulo medio y del lóbulo inferior se unen en una sola, esto que acabamos de decir. Estas son las venas pulmonares que están cortadas, hemos quitado el corazón y esta sería la arteria pulmonar que se divide en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Ya hemos dicho que la arteria pulmonar derecha, repasamos todo lo que acabamos de decir, es más larga y que se divide en 2 antes de entrar en el hilio pulmonar. Una vez que entra en el hilio del pulmón, dentro del pulmón, esta será
la del lóbulo superior derecho, y luego tenemos esta que se va a dividir en el lóbulo medio y en la arteria del lóbulo inferior. Mientras que la arteria pulmonar izquierda se divide únicamente en dos, para el lóbulo superior izquierdo y para el lóbulo inferior izquierdo. Sí, una imagen muy bonita que también he extraído del Néter. Bueno, aquí tenemos otra imagen de toda la vasculatura del pulmón. A partir de que se divide esta arteria pulmonar derecha o esta arteria pulmonar izquierda en sus respectivas divisiones, lo que van a hacer es que la arteria y la vena van a acompañar al bronquio. Es decir, cada bronquio, no sé si lo veis aquí, que se ve muy bien, cada bronquio va a ir acompañado de su vena y de su arteria. Cada bronquio de su vena y de su arteria. Así, si por ejemplo vemos un escáner, una radiografía de tórax, o son un escáner, no una radiografía, lo que vamos a ver, si este es un corte así en el que vemos la tráquea, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, vamos a ver cómo los bronquios, que son estas zonas donde hay aire, se acompañan de su vena correspondiente. Cada bronquio, este es otro bronquio, se acompaña de su vena y su arteria correspondiente. O si vemos un corte así transversal en un escáner, vemos que cada bronquio se acompaña de su vena y su arteria correspondiente. Lo mismo aquí, que tiene su vena y su arteria. Aquí otro bronquio con su vena y su arteria. Y aquí lo mismo, ¿vale? Cada bronquio va con su arteria y con su vena. Bueno, todo esto lo que hemos hablado es sobre la circulación pulmonar. Si hacemos un esquema sobre esa circulación pulmonar, lo que vamos a ver es que tenemos aquí las venas cavas que llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasamos al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de la que hemos estado hablando bastante. Llegamos a la arteria pulmonar y se van a dividir en arteria pulmonar, la que hemos dicho, ¿no? La superior, la inferior, la del lóbulo medio, las que sean, y luego forma una red de capilares. Toda esa red de capilares pulmonares, que lo estamos viendo aquí, esa red de capilares pulmonares son los encargados de coger ese oxígeno desde los alveolos, del interior del alveolo hasta el capilar, y también son los encargados de soltar ese CO2, ese dióxido de carbono, desde el capilar al alveolo. Pues bien, una vez que hemos hecho este intercambio de gases, coger oxígeno y soltar CO2 a nivel del alveolo, lo que hacemos es soltar ya la sangre oxigenada, esto de aquí es sangre venosa, lo que hacemos es soltar sangre oxigenada, y por eso la vamos a poner en rojo, a las venas pulmonares, después a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y por último, que ya me salgo de la pantalla, a la aorta. Es decir, vamos a tener aquí, en esta zona de aquí, toda la sangre venosa que va por la arteria pulmonar, llega hasta los pulmones, se establece el intercambio de gases y vamos a recoger la sangre oxigenada por las venas pulmonares para llevarlas al corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y llevar la sangre oxigenada al resto de tejidos. Esto es lo que denominamos la circulación pulmonar. Pero fijaos, también tenemos parte de la circulación sistémica dentro del pulmón, es decir, no todo lo que vamos a tener dentro del pulmón es circulación pulmonar. También tenemos parte de la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque tenemos lo que denominamos las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son unas ramitas muy pequeñas, si las veis aquí, que salen de la aorta para nutrir los bronquios. Esa es su función. Y es circulación sistémica, como digo, porque vienen con sangre oxigenada, vienen directamente de la aorta. Y su función es nutrir los bronquios y nutrir el parénquima pulmonar. Son arterias muy pequeñitas que crecen o salen de la aorta. Tenemos 3 arterias bronquiales, 2 izquierdas y una derecha, no sé si lo veis aquí. 2 izquierdas para el bronquio izquierdo y una derecha que sale por aquí detrás que va hacia el bronquio principal derecho.
¿vale? Y son arterias muy pequeñas, son, vamos, mínimas, son menos del 1% del gasto cardíaco, cuya función es nutrir los bronquios. Fijaos, el pulmón es un sistema tan sumamente vascularizado porque tiene su propia circulación pulmonar que cuando hacemos un trasplante de pulmón, cogemos unos pulmones de otra persona y se lo ponemos al paciente que está enfermo del pulmón, el cirujano torácico no se dedica a coser cada una de las arterias bronquiales, sino que al paciente se le deja sin esta circulación bronquial. Y no pasa nada, porque como digo, el pulmón tiene su propio sistema circulatorio, este que hemos contado anteriormente, tan sumamente complejo, que tiene tanta vascularización que no le hace falta estas arterias bronquiales, es decir, podemos sobrevivir sin esta circulación bronquial. Por último, las venas bronquiales, igual que tenemos unas arterias bronquiales, tenemos las venas bronquiales, que también pertenecen a la circulación sistémica, no forman parte de la circulación pulmonar. Y su función es nutrir los bronquios, recoger toda esa sangre que viene de los bronquios, que venía de las arterias bronquiales, y devolverla a la circulación sistémica. Las derechas lo que hacen es drenar a la ácigos, a la vena ácigos, mientras que las venas bronquiales izquierdas, las del pulmón izquierdo, lo que hacen es drenar a la hemiácigos, que sabéis que es la vena ácigos, pero de la parte izquierda. Muy bien, pues esto es todo. Espero que os haya servido, sobre todo la parte más compleja, que seguramente sea la de la arquitectura bronquial, pues que os haya sido un poquito más ordenada y que por lo menos hayáis tenido las ideas más importantes muy claras y que os sirva para el estudio de esta parte tan compleja como es la vía aérea, los pulmones y las pleuras. Un saludo y muchas gracias por ver la clase.